¿Qué ocurre cuando contratas la ingeniería de un proyecto antes de saber exactamente lo que éste necesita? Lo que parece una decisión para ganar tiempo termina convirtiéndose en una de las principales causas de cambio de alcance, cronograma y costos. Y lo más preocupante es que este error ocurre con mucha más frecuencia de lo que te imaginas en los proyectos de transmisión eléctrica. En la etapa inicial de muchos proyectos existe una fuerte presión por avanzar, contratar estudios eléctricos, contratar licenciamiento ambiental, desarrollar ingeniería básica, entregar un cronograma preliminar. Sin embargo, existe una realidad que pocas veces se analiza. Una vez que comienzas a contratar servicios, el proyecto ya está ejecutándose, cuando aún no se ha completado la planificación. Y si la definición de requerimientos aún no está completa, la incertidumbre comienza a trasladarse directamente a la fase de construcción. Es ahí donde nacen muchos de los problemas que aparecerán meses después. En este episodio analizaremos por qué muchos proyectos comienzan deficientemente la contratación de ingeniería, cómo esto genera reprocesos y sobrecostos, y qué factores deberían definirse antes de iniciar estos tipos de servicios. En el primer punto, déjame contarte sobre contratar ingeniería sin haber recopilado debidamente los requerimientos. Una situación muy común es recibir la instrucción de iniciar inmediatamente la ingeniería básica utilizando únicamente los anexos técnicos del contrato. A simple vista parece suficiente, pero en muchos casos el proyecto todavía no ha identificado todos los requerimientos de los interesados que terminarán definiendo el diseño final, y allí comienza el problema. La planificación existe precisamente para reducir la incertidumbre antes de ejecutar. Durante esta etapa deben identificarse los entregables clave para el plan de contrataciones, es decir, definir qué bienes se adquirirán, qué servicios serán contratados, bajo qué estrategia y con qué alcance. El problema aparece cuando no se ha completado adecuadamente esta parte de la planificación, pero aún así se inicia la ejecución mediante la contratación de ingeniería básica. Y entonces comienzan a aparecer nuevos requerimientos, nuevas especificaciones, nuevas restricciones, criterios operativos o necesidades basadas en la experiencia de otros agentes que se conectarán con el proyecto. Veamos algunos casos reales. En un proyecto, una empresa tercera señaló que los equipos de control y protección que se conectarán a sus instalaciones deberían ser del mismo modelo de los equipos existentes, mientras que la ingeniería que desarrollaba el proyecto contemplaba otros modelos y otras configuraciones. En otro caso, el transformador que debía instalarse en una subestación administrada por una distribuidora requería un devanado terciario de 24 kV, a pesar que la especificación inicial del equipo consideraba solo 10 kV. Y en otro proyecto de línea de transmisión, el área de mantenimiento de la empresa concesionaria señaló que la densidad de descargas atmosféricas de la zona era mayor a la considerada inicialmente, por lo que debía incorporarse para rayos que no habían sido previstos en el diseño original. Entonces, desarrollar ingeniería creyendo que el alcance está completamente definido únicamente en los anexos técnicos del contrato es un error que puede impactar significativamente en el plazo y el costo de un proyecto de transmisión. Mientras más completo sea el proceso de recopilación de requerimientos, menor será la probabilidad de introducir cambios relevantes durante la ejecución. Por eso, desarrollar adecuadamente este proceso desde el inicio y en la planificación permite reducir significativamente la aparición de nuevos elementos, de nuevos requerimientos que afecten el proyecto. Vamos a hablar ahora de requerimientos que van más allá de lo técnico. Y es que cuando hablamos de requerimientos, muchas personas piensan únicamente en aspectos técnicos, pero los proyectos fracasan con frecuencia por requerimientos que no estuvieron en los planos. Los requerimientos no provienen únicamente de aspectos técnicos o de diseño, también impactan en la estrategia constructiva, la programación, los accesos a los sitios de torre, la relación con las comunidades, las restricciones operativas y la propia gestión del proyecto. Y aquí es importante entender algo: los interesados no son solamente empresas de generación, transmisión y distribución, también pueden ser grandes industrias conectadas al sistema eléctrico nacional o a la misma subestación, autoridades regionales, municipales, comunidades, propietarios o incluso áreas internas de operación y mantenimiento. Porque estos requerimientos
deben trasladarse posteriormente a la ingeniería básica, a la ingeniería de detalle, a la ingeniería válida para construcción y finalmente a la ingeniería conforme a obra. Las actividades del proyecto no se desarrollan únicamente con diligencia, se desarrollan con metodología, con herramientas y procesos estructurados de gestión. Mientras más completo sea el proceso de recopilación de requerimientos, menor será la incertidumbre que trasladaremos hacia la ejecución. Y si aparecen nuevos requerimientos, el impacto probablemente sea mucho menor. Error 3. Contratar bienes y servicios sin definir previamente el alcance. Firmar contratos sin haber completado adecuadamente la recopilación de requerimientos es trasladar la incertidumbre directamente a la ejecución del proyecto. Cuando aparecen requerimientos nuevos, el alcance cambia, y cuando cambia el alcance, cambian los entregables, las especificaciones, los costos y los plazos. Lo preocupante es que el impacto crece conforme avanza el proyecto, porque ya no afecta solamente a documentos, afecta también las compras, la fabricación, la construcción, el comisionamiento, pruebas finales y puesta en servicio. Veamos algunos ejemplos de casos reales. En un proyecto de línea de transmisión se adquirieron estructuras basadas en la silueta de una torre previamente utilizada en proyectos similares. Sin embargo, durante la revisión de los estudios eléctricos, la autoridad competente solicitó modificar la geometría superior de la torre para mejorar la protección contra descargas atmosféricas. Esto obligó a rediseñar las estructuras, incrementar el consumo del acero, modificar la fabricación y ampliar los plazos del suministro. En otro proyecto de construcción de una subestación dentro de terrenos comunales, la comunidad exigió ampliar y afirmar los accesos utilizados para el transporte de los equipos pesados. Este requerimiento no había sido considerado dentro del contrato de construcción inicial, por lo que terminó generando sobrecostos adicionales y modificaciones durante la ejecución. Si el alcance se define únicamente mediante documentos técnicos, los cambios serán inevitables. Comprender que el alcance incluye todo el trabajo necesario para completar el proyecto activa la necesidad de desarrollar adecuadamente los procesos de definición del alcance y de la planificación. Por eso es importante identificar interesados clave, desarrollar reuniones, presentar el proyecto y sus alcances, registrar las expectativas y traducir estas en requerimientos concretos que posteriormente pueden alimentar la definición del alcance y la planificación del proyecto. Los proyectos de transmisión eléctrica más exitosos no son necesariamente los que comienzan más rápidos. Son aquellos que invierten tiempo en comprender completamente qué deben construir, para quién lo construirán y bajo qué restricciones deberán hacerlo. Porque muchos de los problemas que aparecen durante la construcción no nacen allí, nacen meses antes, cuando se contrató la ingeniería sin haber definido adecuadamente los requerimientos del proyecto. Todos estos temas y muchos más los desarrollo en mi libro Gestión del proyecto de transmisión, factores clave, que muy pronto estará disponible.